Bueno, y estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en esta sección de primera mano, agradeciendo al TIS, Hechos de Vida, Hechos de Fibra, y es el patrocinador de todas nuestras entrevistas en este programa Almuerzo de Negocios. Y mira, Rafael, en el día de hoy vamos a estar conversando con Julio Muñoz, quien es el gerente senior de Ernst Young Law en la República Dominicana, sobre un tema, obviamente, que ha sido noticia durante toda la semana, y es el tema de el aumento salarial que ocurrió, pero además una reclasificación de las empresas en la República Dominicana, donde se ha incluido las microempresas como una clasificación, algo que antes no existía. Así que, Julio, bienvenido al programa, qué bueno tenerte por acá. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto compartir en este espacio. Estoy a sus órdenes Buenísimo. Bueno, pues abierto a sus inquietudes y a todos los oyentes. Buenísimo. Julio, vamos a hablar un poco como del pre, ¿no? ¿Qué hicimos para llegar hasta ahí? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Qué ocurrió? Porque esto no solo sale de alguien que se levantó un día y dijo, wow, vamos a clasificar las empresas y a preclasificarlas de nuevo, sino que esto sale de conversaciones entre el sector privado y el sector público, poniéndose de acuerdo, haciendo estudios ponderados, pero quiero que me hables un poco de cómo fue este proceso para llegar ahí. Sí, sin duda el anuncio sabemos que sorprendió a la opinión pública, sorprendió a parte de la ciudadanía bueno, pues también sorprendió a muchos trabajadores, no necesariamente a la parte que representa los trabajadores en determinados gremios que tiene que convergen en el Comité Nacional de Salarios, pero sí al menos al común de los trabajadores. Y sin duda alguna pues el gobierno había venido manejando el tema con mucha discreción, con mucha prudencia, probablemente para no generar expectativas y para no alterar el ambiente de negociación, y en ese sentido pues no quería que se le escapara o se le saliera de control ninguna variable. El elemento de la reclasificación es un aspecto que venía discutiéndose y era una aspiración del sector patronal, que entendía que habiendo una legislación que establecía los parámetros para fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas, no se utilizaba en determinadas tomas de decisiones, como por ejemplo el establecimiento del salario mínimo dentro de las competencias o las atribuciones del Comité Nacional de Salarios y el liderazgo del Ministerio de Trabajo. Entonces lo que se hace es que se trae las previsiones, las disposiciones que establece la ley, no se adopta nada nuevo, y simplemente pues se ajusta o se adecua o se agrega la definición de grandes empresas que entonces no estaba necesariamente prevista en la legislación vigente, porque la legislación era básicamente para micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces eso ha sorprendido un poco y ha surgido como un elemento de debate en el sentido de que se ha diluido un poco el impacto general del aumento, que si se ha diluido, que si no, que si la dimensión del aumento es tal en la medida en que fue anunciado, ¿no? Hay rangos, hay brackets que tienen un aumento de hasta un 59% sobre, tomando como referencia el salario base, como es el caso de las medianas empresas. Y bueno, pues eso ha matizado un poco la conversación en torno a los efectos posteriores a este aumento general de salarios, que sin duda alguna pues ha sido, como ustedes señalaron, un hecho noticioso
en la última semana y definitivamente tiene un impacto considerable para las empresas, pero también tiene un impacto considerable para los trabajadores, tiene un impacto para el clima de negocios, para los aspectos de gobernabilidad, en fin, es una decisión que ciertamente ocupa un lugar preponderante, ¿no?, en la agenda. Sí. Y pues bueno, nos sorprendió a todos con la prontitud con la que se pudo sellar, sí, galvanizar, como dicen algunos, ese acuerdo, y bueno, vino asociado a otras medidas o reconocimientos a sectores sindicales, y eso siempre trae su ruido dentro de, claro, del tema de debate. Hay dos preguntas que quizá son las más recurrentes. Una es qué tanto va a impactar este aumento a la economía en términos de dinero, más cantidad de dinero saliendo. Por otro lado, qué tanto le impacta en términos de costo a una empresa, pero también si esto pudiera generar un impacto inflacionario en la economía dominicana. Ahí no sé cómo pudiéramos, qué luz tú nos puedes arrojar en ese sentido. Bueno, negar que tiene un impacto en el aumento de costo no lo veo posible. No, definitivamente claro, lo tiene. El aumento quiso ser cuidadoso porque no incluyó a determinados sectores que se entiende que son sensibles en los componentes estratégicos de este proceso, de este intento de reactivación económica, tratando quizás de no estropear algunos sectores que se entiende que son estratégicos, como en el caso del turismo y el sector construcción, claro, sí, y zona franca, que fueron dejados fuera del aumento. Por eso se habla de aumento no sectorizado. La verdad es que el impacto en términos de costo pues se irá viendo en los próximos meses, no probablemente en lo inmediato, y entiendo que el gobierno tendría que tratar de neutralizar con algunas medidas complementarias para evitar ese efecto inflacionario indeseado. Sí, claro. Porque pues, los economistas dicen mucho que el peor impuesto es la inflación, y sí, sin duda alguna cualquier ajuste en la estructura de costos pues terminaría diluyendo el impacto real del aumento. Okay. Esto uno lo ve como un consenso, ciertamente lo es, y un esfuerzo del gobierno de mantener algunas variables socioeconómicas dentro de control, porque no se escapa al conocimiento de todos, ¿no?, lo que ha venido pasando en Chile, Colombia, en toda la región de Latinoamérica, en el mundo entero, y ciertamente pues hay mucha presión social. Sí. Por eso, justamente por eso un poco la sorpresa, porque habiéndose perdido una cantidad considerable de empleos que no se ha terminado de recuperar, la definición o el alza del salario mínimo se entendía que podía ralentizar ese proceso de recuperación de plazas de trabajo, pero el sector patronal pues estuvo presente y ha estado de acuerdo. Entiendo que tendría mejores variables que nosotros, que estamos desde afuera tratando de entender un poco, claro, la dinámica. Muy bien. Hay una pregunta que hacen por aquí el amigo Sandy Victoriano a través de nuestro live en YouTube, que precisamente iba en esa dirección, que si esto podría afectar la contratación de personal en las empresas. Habría que quizá, efectivamente hay 4 categorías: micros, pequeñas, medianas y grandes.
habría que también ver qué tipo de empresa, porque Exacto. en inicio, siempre que haya un aumento en el salario mínimo, eso empieza luego a tener un efecto en cascada en los demás rangos de salario. Rango Porque, salarial. claro, porque si una persona ganaba, pues, no sé, en una empresa grande ganaba 22, 23 mil pesos, pero ahora el salario mínimo va a ser 21, que es lo mínimo que se le puede pagar a, qué sé yo, un ayudante de almacén cargando cajas, pues obviamente probablemente un chofer que ganaba 23 ahora no va a ganar 23. Va a haber que hacerle también un aumento en la misma proporción, o hay que aumentarle el mismo 10, 15, 20%, y eso al final va teniendo un efecto en cascada que, aunque no necesariamente es inmediato, pero poco a poco va a generar una presión hacia los otros salarios. Es correcto. Sobre todo salarios que están cerca de ese umbral del salario mínimo, pues empieza a generarse una presión para una adecuación. Y probablemente las empresas se vean en esa disyuntiva y se vean también sometidas a ese proceso. Uno advierte que las empresas que tienen una demanda de mano de obra menos calificada probablemente terminen recibiendo un impacto más directo. Sector detallista, comercio, logística, probablemente tengan impacto más inmediatos. El de alimentos y bebidas definitivamente son sectores que pueden recibir un impacto más directo en la medida en que hablamos de empresas que tienen un componente de valor agregado mayor en la producción de mano de obra, pues tecnología, los call centers, etcétera, ya pues bueno, probablemente no toque de manera directa, excepto para algunas posiciones de apoyo administrativo y que no necesariamente dominan la pirámide de la composición laboral y de la nómina en esas empresas. O sea, claro, que en efecto el impacto dependería en muchos casos del tipo de empresa, del giro, claro, de esas empresas, de la actividad y del tipo de mano de obra que emplea, y entonces eso pues pudiera tener una consecuencia, ¿no?, a la postre que al menos detenga cualquier plan inmediato de contratación o de ampliación de la mano de obra. Eso es indudable. Si el salario mínimo que tenía de 12,000 o de 13,000 pesos le pagaba una posición, ahora tengo que llevarlo a 19, 20, pues definitivamente que no lo ignoraría a la hora de, claro, realizar una contratación, como tú señalas, para un caso de un ayudante de camión, de almacén, y la decisión al menos se postergue unos meses hasta ver cómo termina impactando, porque a esto hay que agregarle también el costo social del salario, los elementos de seguridad social y, claro, todos los gastos colaterales que implica la nómina en sí, sobre todo los componentes de seguridad social. Buenísimo. Así es. Quedándonos en la parte de los impactos y de toda esta situación, quiero entrar en la parte de competitividad, porque ¿qué sucede con todo esto? Las empresas, sobre todo las medianas y las más grandes, tienen dentro de su presupuesto de recursos humanos la parte de entrenamientos, adiestramientos, cursos, capacitación, todo lo que significa preparar a los empleados. Y esto es un tema hasta de competitividad, porque sí, mientras más preparados seamos en el sector público y en el sector privado, más competitivos podemos ser. Toda esta situación de este nuevo reto con este nuevo aumento de salario pudiera lacerar lo que es los presupuestos
de gestión humana con relación a la parte de entrenamientos, de cursos y de todo esto? Bueno, uno quisiera pensar que no. Uno quisiera pensar que el componente cualitativo de la mano de obra, ¿no? del factor humano, no se deteriore o no se diluya por el efecto del aumento, sino que lo contrario, que aumente los aspectos de productividad motivacionales, si se quiere, del mejoramiento del clima laboral, y de alguna manera pues el aumento también del entorno social por lo menos en los brackets que son de ingresos medios hacia abajo en la nómina, ¿no? Porque el efecto también hay que tomar en cuenta que el efecto de contar los meses, más de 2 años, sin aumento, con efectos inflacionarios fuertes, sí. Pues tiende también a deteriorar el entorno y a deteriorar la productividad, porque claro, tienes un empleado en muchos casos desmotivado, sí. Y hay otros elementos que pueden estropear de una manera más directa o golpear de una manera más directa que el componente presupuestario. Evidentemente los presupuestos tienen que cuadrar, los números tienen que hacer sentido, y ese es un proceso que tendrán que ir calibrando las empresas. Uno quisiera pensar que esto no termine por arruinar espacios o plazas de trabajo, o por prolongar durante mucho tiempo las nuevas contrataciones, sino que sirva de catalizador a las empresas, porque también en el argumento contrario se habla de que un aumento de salario es de alguna manera también un aumento de la capacidad de consumo de los trabajadores a lo que ha impactado, y eso también pues aumenta un poco el medio circulante y dinamiza, calienta un poco más la economía, que también es necesario en esta etapa, siempre y cuando no se haga bajo unos parámetros irresponsables. O sea que la oportunidad que tiene el sector empresarial es, digamos, manejar con un enfoque positivo todo lo que puede redundar en beneficio del clima laboral y del clima de negocios por parte de la empresa, y convertir esta disposición, que es una disposición de obligado cumplimiento. Sí. Evidentemente ninguna empresa puede ignorar la fijación del salario mínimo, y el impacto presupuestario negativo que puede tener, volverlo un elemento de discurso gerencial y sí, poderle sacar los ángulos positivos a esto, concientizando a sus empleados de que la empresa está comprometida también con que los empleados puedan tener un sustento digno, y que están haciendo un gran esfuerzo, y eso de alguna manera pues puede retornarle lealtad, y puede retornar un mejor clima laboral dentro de la empresa y aumentar la productividad. Creo que bien manejado el mensaje, y evitando resistencias innecesarias que se pueden generar respecto de una disposición de obligado cumplimiento, sí, ahí la gerencia tiene una oportunidad, digamos, de no desaprovechar un elemento o una buena noticia para sus empleados, y no solo dejarle al sector oficial, al sector público, la capitalización de este esfuerzo, que evidentemente va directamente a ser financiado por las empresas, no por el gobierno. Al gobierno
ya le tocará otro tipo de sacrificio para paliar otro tipo de situación, pero presupuestariamente estamos hablando de que es un esfuerzo que tienen los empresarios y creo que la audacia en convertir este desafío, ¿no?, en una gran oportunidad es un factor clave para poder sacar un buen momento, un resurgir de todo esto en este proceso de reactivación, de relanzamiento, ¿no?, si se quiere, hasta de nuevo amanecer social. Y ahí quizá, en algún momento quizá habrá algunas empresas que dirán, mira, el gobierno mandó a aumentar el salario mínimo y aquí en esta empresa yo no tengo a nadie ganando el salario mínimo. Todo el mundo estaba por encima del salario que está por ley ahora, es decir, que yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, que fui haciéndolo poco a poco. Digo, no sé qué tan... Sí, muy buen punto. Sí. Hasta eso es un elemento positivo de que la empresa muestre a sus empleados que está haciendo un esfuerzo mayor al mínimo de ley requerido y que bueno, tomando como parámetro esas disposiciones de salario mínimo, los empleados vean que no están en el tope, en la parte inferior de la escala de ingresos. Hasta eso yo creo que es una buena noticia. Sí, ciertamente es un buen punto. O sea que todo dependerá con el cristal y con el enfoque que podamos asumir. Excelente. Julio, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por arrojarnos un poco más de luz en este tema tan interesante. Obviamente nos toca darle un seguimiento en los próximos 2-3 meses, cuando ya se vaya implementando de manera pues consistente y veamos qué ocurre, ¿no? Y que veamos en la práctica ya definitivamente qué ocurre, porque hasta el momento son suposiciones, son quizá pronósticos. En un par de meses ya tendremos la realidad de lo que pasó con este aumento. Julio Muñoz, gerente senior de Ernst & Young Law, República Dominicana. Gracias por acompañarnos, Julio. Gracias a ustedes. Excelente. Excelente. Vamos a agradecer a nuestros amigos de Altiz por esta entrevista de primera mano. Vamos a una pausa comercial y al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios.